Ya estamos con nuestra invitada Patricia Mullen, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, tal vez para que nos han escuchado ya, tienen un poco de idea qué son las constelaciones familiares, pero bueno, estaría bueno que nos contaras así un resumen de qué se trata y qué es el taller que vas a hacer mañana, ¿verdad? Sí. En realidad hay varias actividades. Hoy a la tarde, ya que estamos acá, aprovecho para contarlo. Sí. Hacemos en Electra, en el Resto Bar, a las 19:30, una charla informativa gratuita abierta a todas las personas que les interese. Sí. Saber tanto de constelaciones familiares, que es lo que vamos a hacer mañana, como de descodificación biológica de enfermedades, que es también otro método con el que trabajo, y hace ya 2 o 3 años que estoy viniendo a Pehuajó trabajando con estas 2 técnicas. Sí. Como sobre constelaciones específicamente, sobre el otro también, ¿no? La gente a veces supone muchas cosas o cree muchas cosas o directamente no tiene ningún tipo de información. Sí. Nos pareció interesante, poder hacer una charla abierta, gratuita, donde la gente vaya, pregunte, escuche y pueda sacarse todas las dudas que tiene o conocer algo de lo que nunca escuchó hablar, ¿no? Claro, que exacto. Muchas personas lo desconocen, digamos, sí, ¿no? Sí. Yo lo desconozco, por ejemplo. Ajá. He escuchado alguna de las notas, pero siempre vuelvo como a la misma pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la constelación? ¿Qué se busca? Yo he escuchado amigas que lo han hecho y me han contado ciertas experiencias que me parecieron muy impresionantes. Sí. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se persigue? En realidad es un método que lo que acompaña a hacer a la persona es una historia que yo me cuento de una manera determinada y que me genera una dosis importante de sufrimiento o me genera una imposibilidad de moverme de un lugar o una dificultad en mis vínculos o tengo una enfermedad. Digamos, todos tenemos una historia que nos contamos, ¿no? Y a veces nos la creemos realmente, ¿no? Fervientemente nos la creemos. Y el aferrarnos a esa historia y el verla de esa manera, enfocar de esa manera nuestros problemas o nuestra vida, hace que tengamos mucho sufrimiento muchas veces, ¿no? Claro. Y que nos creemos por ahí esos mismos problemas, ¿no? Sí, como también, como que diéramos vueltas siempre sobre esa misma historia sin poder salirnos, ¿no? Eso es porque usamos mucho y priorizamos también la mente, ¿no? Que creemos que sí, que sabemos perfectamente lo que nos pasa, qué es lo que nos duele, dónde está la dificultad, pero ¿por qué no nos corremos, no? Porque evidentemente la dificultad no está en la mente, no pasa porque nuestra razón, nuestro pensamiento analice o no analice. Pasa por algo que es mucho más profundo, que son nuestras emociones, ¿no? Todo lo que pasa a nivel inconsciente y que está como sin procesar, ¿no? Vos pensás que no estamos en una cultura que habilite las emociones. Más bien aprendemos desde chicos como a tragar, a ocultar, a hacer de cuenta que estamos bárbaros cuando en realidad estamos re mal. O sea, que no hay un lugar para que las emociones circulen, se procesen y se desactiven, ¿no? Y ocupen el lugar que tienen que ocupar. Entonces, en las constelaciones, ¿qué se hace? Se abre como un campo emocional del sistema familiar y aparece toda una información muy importante, a veces desconocida hasta para el que la lleva, ¿no? Entonces, es como que se sale totalmente de la cabeza del método y apunta directamente a la parte emocional. A trabajar sobre la parte emocional, sobre la transformación de las emociones, sobre el registro de qué emociones estoy llevando, ¿no? Porque esto tiene, digamos, el enfoque de las constelaciones es la imagen de una constelación. ¿Por qué se llama constelación en realidad? Porque es como en el universo, vos viste, una constelación es un grupo de estrellas unidos por una fuerza de gravedad, ¿no? Si una estrella cayera, la constelación se desacomodaría. Esto mismo ocurre en un sistema familiar, ¿no? Cualquier cosa que energéticamente ocurre con uno de los miembros del sistema familiar afecta de manera energética a los otros. Entonces, muchas veces cuando yo hago un trabajo de constelaciones, estoy moviendo una energía que pertenece a todo mi sistema familiar. No se enfoca a la persona en esa red entretejida de vínculos, emociones, lealtades, cuestiones inconscientes que nos dan la pertenencia a nuestro sistema. Entonces muchas veces nos pasa que en la vida tenemos conflictos, tenemos dificultades, no podemos relacionarnos, no logramos tener una buena pareja, no podemos ser buenos padres, nos cuesta que nos valoren, nos cuesta valorarnos, ser respetados, un montón de cuestiones de las que a todos nos pasan, ¿no? Y esto tiene que ver con ese entramado del que hablamos, ¿no? De qué forma yo aprendí a crecer dentro de ese sistema, qué cosas me condicionaron, en qué rol quedé, digamos, en qué lugar quedé, qué cosas emocionales estoy sosteniendo de otros, porque esto es algo muy importante que pasa en las constelaciones, ¿no? Que lo vemos. Y es que
hay como una lealtad inconsciente hacia todos los miembros del sistema, de unos con otros. Entonces, si yo, suponete, damos un ejemplo para que se entienda un poco más claro. Suponete que yo tuve una mamá que se me murió cuando yo tenía 3 años, ¿no? Entonces, yo he vivido y crecido y desarrollado mi vida con un sufrimiento y un trauma a cuestas, ¿no? Pero me convierto en adulta, tengo mi propia familia, me caso, tengo mis hijos. Emocionalmente hay algo sin procesar ahí, aunque yo haya crecido y hayan pasado un montón de años. Entonces muchas veces puede pasar que, a ver, esa energía dolorosa de mi sufrimiento está circulando en el entretejido familiar y los demás de manera inconsciente la están percibiendo. Entonces a veces si yo no proceso, hay alguien que va a procesar por mí. Entonces muchas veces pasa que un hijo, una hija o alguien de la familia se hace cargo de mi emocionalidad y se carga sobre sí, sin saberlo, por supuesto, de manera inconsciente, el sufrimiento de otro. ¿Y esto qué hace? Que esa persona pierda su lugar en primera instancia y después que se haga cargo de algo que no le corresponde, ¿no? Y eso le impide desarrollar su propia vida, elegir cómo quiere, digamos, sus proyectos, seguir sus deseos y sus impulsos, ¿no? Entonces es importante porque esto aprende como, digamos, ayuda, mejor dicho, a desenmarañar un poco ese entretejido, a ver, ¿qué me sostiene? ¿Qué estoy llevando? ¿Qué estoy llevando que no es mío? ¿No? Por supuesto que la persona que llega a una constelación llega con una dificultad puntual, o un sufrimiento puntual, ¿no? Entonces, sobre eso se trabaja. Y muchas veces también se trabaja sobre una angustia, un no saber, un malestar. O sea, se pueden trabajar todo tipo de conflictos, enfermedades, conflictos emocionales, conflictos físicos, conflictos de conducta. Cualquier situación, digamos, puede ser considerada en una constelación y trabajada, ¿no? Patricia, una persona llega al taller y te dice el tema y vos le das una herramienta o cómo trabajan con vos. Porque uno piensa, va al psicólogo, se sienta y le habla. Pero por lo que vos hablás, acá es por ahí. Es por otro lugar. Exacto. Sí. En lo que vos mencionaste, en la psicología convencional se trabaja desde la palabra, ¿no? Viste cómo hacer el psicoanálisis. Todo esto. Entonces, nosotros, digamos, es un lugar de abordaje totalmente distinto. Nosotros la cabeza no la tenemos en cuenta. En este trabajo. Como les decía en un principio, se apunta a las emociones, a abrir primero qué emociones hay, porque por los mecanismos que tenemos de defensa todos, de protegernos de lo que nos genera dolor, muchas veces ni sabemos cuál es el sufrimiento que estamos teniendo adentro. Y se manifiesta con otro tipo de, como disfrazado de otra cosa, ¿no? Entonces cuando yo contacto la idea es poder contactar con lo que yo tengo adentro, como poder mirar por debajo de la historia que me cuento, cuál es la historia verdadera desde lo emocional que está incidiendo hoy en mi vida. Claro. ¿Se entiende? Esto sería entonces lo que se hace, digamos, se pregunta qué es lo que se quiere trabajar. Suponete que dijéramos, no sé, yo quiero trabajar el conflicto con mi madre, te dice una persona, porque es difícil, porque, bueno, y si la persona te quiere seguir contando algo, le pedís por favor que no hable más, porque no necesitas más que eso, saber con quién es el conflicto y quiénes son los involucrados. Entonces se coloca se hace como una rueda, ¿no?, de las personas que están presentes, se plantea cuál es el conflicto y entonces el que coordina el taller, en este caso sería yo, le pido a la persona que está planteando su conflicto que elija entre los presentes una persona que haga de su mamá y una persona que haga de ella. Y las ponemos ahí, al medio, y nos sentamos a mirar qué pasa, ¿no? Y esto es lo maravilloso e increíble que tienen las constelaciones, ¿no? Que no hay una explicación desde lo racional. ¿Por qué pasa esto? No hay. Hay desde lo que sería la física cuántica, los campos morfogenéticos, un montón de explicaciones, ¿no? Digamos, que se empieza a compartir un campo de energía, un campo de información, donde aparece la parte emocional de las personas. Y vos ves que los que están representando muestran la emocionalidad de la persona a la que están representando, aunque no la conozcan. Sí, eso me contaba esta amiga que te digo, que por eso que me pareció increíble. Es un juego de roles. Entonces es muy interesante porque a veces la persona que constela, la que fue a plantear su conflicto, ve una información importantísima para ella que nunca supo que estaba. O sea, claro, como que puede ver de afuera, ¿verdad? Lo exactamente, que exactamente. Primero, eso que vos dijiste es muy importante. Primero que puede ver como fuera de sí la imagen del conflicto. Que viste que cuando lo tenemos adentro es muy difícil la posibilidad de mirar con claridad. Y después lo que también es el trabajo del taller, ¿qué es lo que va intentando hacer? Como reordenar el sistema, volver a poner a cada uno en su lugar, poder dejar y devolver, digamos,
en caso que yo estuviera llevando algo que no es mío, devolver a su verdadero propietario con toda la dignidad que eso implica y el respeto por el destino del otro, ¿no? Porque en realidad si yo me hago cargo de la emocionalidad de alguien, que es de manera inconsciente, ¿no? Por supuesto, de alguna manera es como que lo estoy privando al otro de hacer su propio proceso también. Claro. Pero es como que cuando hay un sufrimiento, y eso energéticamente se percibe en el sistema familiar, alguien lo agarra, lo toma y lo lleva, como si estuviera prestando un servicio al sistema, ¿no? Claro. Y otra cosa interesante de decir por ahí es que siempre detrás de todos los desórdenes que hay, así le llamamos desórdenes cuando alguien está corrido del lugar, ¿no? Sí. O cuando el padre no puede ser padre por su propia historia, por sus cosas emocionales, o la madre, o los hijos, viste que a veces hay casos en que los hijos asumen el rol de padre, viste que hay familias donde, bueno, esto se llama desórdenes de las constelaciones, ¿no? Porque sería que cada uno está como corrido del lugar que le correspondería para que el amor familiar circule y haya como una armonía, ¿no? Esto prácticamente no existe, ¿no? Casi no existe familia donde cada uno esté ocupando el rol que le corresponde, cada uno se haga cargo de lo suyo. ¿Por qué? Porque, digamos, hay una cuestión transgeneracional, ¿no? Que todos los sufrimientos, que es otra de las características que mira de los campos que mira la constelación, es que todos los sufrimientos, vivencias dolorosas, muertes, desarraigos, dolores, abortos, hijos no nacidos, exclusiones de personas, bueno, todas las cosas, secretos familiares, todo lo que hay en todas las familias, ¿no? Va pasando de generación en generación. Todo lo que no se ha resuelto en una generación es como que pasa como una herencia emocional a los que van siguiendo. Entonces, casi nunca estamos libres. Totalmente libres. Siempre nacemos ya con una carga de lo no procesado por los anteriores. Exacto. Entonces, lo interesante de esto es como poder desanudar un poco la trama desde la parte que a mí me dificulte algo en mi vida concreta, ¿no? Claro. Porque obviamente, como te digo, hay desórdenes en todas las familias, pero por ahí hay cosas que uno ha podido ir procesando, ha podido ir acomodando y no tiene una gran influencia en el desarrollo de mi vida. Pero cuando sí la hay, ¿no? Cuando hay una dificultad concreta o hay una enfermedad o yo no puedo relacionarme con un hijo, posiblemente pase que tampoco me puedo relacionar con mi padre o con mi madre. Claro. Entonces si puedo como curar ese vínculo, como rever ese vínculo y acomodarme donde tengo que acomodarme, posiblemente pueda estar disponible para el hijo, ¿no? Entonces es una cosa como que está toda entrelazada, ¿no? Sí. Entonces por ahí no solamente es interesante poder resolver para nosotros, para vivir mejor, para sentirnos mejor, sino porque después lo pasamos, sino claro. a nuestros hijos, a nuestros nietos. Esto se ve a veces hasta 3 o 4 generaciones que, no sé, desarraigos las personas que vinieron de Europa en la época de la guerra, ¿no? Que por ahí casi todos en algún lugar tenemos un abuelo. Bueno, a veces hay un nieto, un bisnieto está arrastrando una tristeza que no sabe de dónde le sale, que en su vida concreta no tendría por qué manifestarse, y de pronto hay toda una cosa ahí que pasó a través de las generaciones de un sufrimiento, pero guardado, oculto, ¿no? De una persona que dejó todo, que perdió todo, que quedó despojada en la vida, ¿no? Claro. Y bueno, y eso es una cosa emocional, una energía emocional que va pasando, que circula, digamos, por el sistema. Sí. Y alguien la va a tomar, ¿no? Y esta constelación, sí. ¿La gente la hace periódicamente? ¿Cómo es? No, en general es como se mueve un ámbito, como te decía, bastante diferente, que es el ámbito de las emociones. Hay que dejar un tiempo bastante largo, por ahí son 6 meses, hasta si vos querés hacer una constelación hoy y querés volver a hacer otra, no la hacemos, porque necesita como un tiempo para procesarse a nivel emocional, para que la imagen sana, que es lo que en realidad buscamos en el trabajo de constelaciones, que la persona pueda apropiarse de esa imagen sana y que la tome, ¿no? Y eso lleva un tiempo emocional, que no es el tiempo de la mente, ¿no? Entonces hay que dejar, porque eso se hace solo, además es un trabajo que se hace solo. Entonces, ya te digo, las constelaciones grupales, lo ideal es dejar pasar unos cuantos meses o a veces un año, si hay otra cosa más adelante que uno quiera trabajar, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y esto está vinculado con las descodificaciones biológicas de enfermedades? En realidad no es que esté vinculado, son 2 técnicas totalmente independientes, pero yo estoy trabajando con las 2 porque en realidad la descodificación biológica de enfermedades también apunta a resolver cuestiones emocionales, ¿no? Como método también lo que sostiene es que detrás de todo síntoma físico o toda enfermedad hay un estrés emocional que tampoco fue procesado, claro. Pero es más desde lo biológico, ¿no? La descodificación biológica apunta a una comprensión distinta de lo que sería la enfermedad, ¿no? Porque
hasta muchas personas, incluida yo, durante mucho tiempo pensé que la enfermedad era algo que te pasaba, ¿no? Sí. Que un cáncer te caía, pobre, le salió un cáncer, fue al médico y le encontraron, le tocó como una cosa del destino, ¿no? Y eso, fíjate que ese enfoque de la enfermedad, ¿qué hace? Priva a la persona, sin intención, ¿no? Pero priva a la persona de la posibilidad de saber qué tengo yo que ver en la enfermedad que tengo. ¿Qué cosa internamente en mí se desacomodó? ¿Qué cosa no está en armonía? ¿Qué cosa no está en coherencia internamente en mí? Que hace que mi cuerpo me tenga que mostrar un síntoma físico. Entonces, cuando uno puede empezar a mirar desde este lugar la enfermedad, ya no le teme, entiende que, a ver, si me apareció una enfermedad, algo me está queriendo decir, no me enfermo de cualquier cosa. Ha habido una vivencia asociada a una determinada cosa que hace que mi cuerpo lo manifieste en un área que tiene que ver con eso. Vamos a dar un ejemplo concreto. Suponete que yo tengo una relación de pareja muy tormentosa con una persona violenta. No me voy a enfermar del dedo. Me voy a enfermar posiblemente o de una mama, o me voy a enfermar de los ovarios, o me voy a enfermar del útero. O sea, todo lo que está asociado a la sexualidad en mi inconsciente, ¿no? Entiendo. Entonces hay una coherencia entre el síntoma y el conflicto emocional que la persona tiene, ¿no? Hay una correlación entre esas dos cosas. Sí. Lo que se hace en la descodificación, que son sesiones individuales, es a partir de un diagnóstico médico. La persona va con un diagnóstico, tengo tal enfermedad o me diagnosticaron tal cosa. Se empieza a hacer como si vos te imaginaras el caminito hacia atrás, ¿no? Sí. Del síntoma para atrás, buscar cuál fue la emoción que programó ese síntoma. La emoción que yo no pude procesar fue sin duda una emoción fuerte, intensa, que yo en ese momento no le encontré una solución, que no la pude procesar, y se codifica y queda como guardada, ¿no?, en mi inconsciente. Sí. Ese es el momento en que el síntoma se programa, que no necesariamente se muestra ahí, y a lo mejor años después otra situación de estrés me remite a mí, me lleva a una sensación parecida, y ahí se produce lo que se llama el desencadenante, ¿no? Sería el desencadenante, o sea, ahí se produce la manifestación del síntoma. Entonces, lo que hace la descodificación es tratar de que la persona comprenda y encuentre cuál fue la emoción originaria, lo que llamamos el resentir, que fue desencadenando después toda esta cuestión física. Entonces, cuando la persona logra comprender, asociar, digamos, ¿no?, que solo es imposible. Primero porque uno a veces no tiene ni conciencia que esto que yo tengo hoy tiene que ver con algo emocional. Ahora se está hablando mucho de esta cuestión, ¿no? Digamos, las cabezas están mucho más abiertas, pero bueno, también hay mucha resistencia a todo esto. Te cuento para que, así como dato para la gente un poco histórico, el que empezó con todo este nuevo enfoque de la medicina fue el doctor Reichhammer, que es un médico alemán, oncólogo, que desarrolló lo que se llamó la nueva medicina germánica, ¿no?, que después fue de biodescodificación, ahora es bioneuromoción, va tomando distintos nombres según las vertientes de las personas que la van tomando, ¿no? En realidad él era oncólogo, todavía está en Canadá, tuvo que irse de Alemania porque empezó a trabajar de tal manera con sus enfermos que los enfermos empezaban a curarse, muchos enfermos empezaban a curarse de sus síntomas, sin medicación, sin el tratamiento convencional que se hacía. Y esto, vos sabés, los intereses que hay en medicamentos farmacéuticos son, junto con las armas, son los mayores negocios mundiales, ¿no? Entonces, de pronto que la persona pueda curarse sin una medicación o sin un tratamiento convencional o con la mínima intervención de un médico, de pronto desde muchos lugares hace perder, ¿no?, a la medicina un poder. Que la medicina es maravillosa, sirve para muchísimas cuestiones. Las cosas que se hacen hoy son increíbles, ¿no? Desde lo que es la técnica de las operaciones. Es maravillosa, pero quizás hay una parte que no se está mirando, ¿no?, que es la parte emocional. A ver, vos cuando vas a un médico, te asombrás y encontrás un médico que te dice, ¿y usted cómo está en su vida? ¿Qué le pasa? ¿Tiene algún problema? Salís y decís, ¡ay, qué divino el médico! Y tendría que ser lo habitual, porque, a ver, somos cuerpo, mente y emociones, todo en una unidad que es indivisible. Todo lo que pasa en el ámbito mental afecta a las emociones. Lo que pasa en el ámbito corporal afecta a los sentimientos. O sea, está todo como son tres ámbitos que los dividimos para poder explicarlos, para poder comprenderlos. Pero no podemos intentar curar a una persona o acompañarla a curarse si no vemos los tres aspectos. Entonces, la descodificación no interfiere en absoluto
en los tratamientos convencionales que la persona hace. Una persona que está con una enfermedad, que está con un tratamiento, tiene que seguir haciendo su tratamiento. Descodificar la enfermedad o hacer una sesión de biodescodificación, ¿para qué le puede servir? Para mejorarse mucho más rápido, para comprender la parte emocional, o sea, para que se optimice el tratamiento médico. Exactamente. No es que nadie tenga que dejar de hacer nada, ¿no? Simplemente complementa. Esto empezó a hacerse en Cuba, porque no sé si lo han escuchado hablar a Enrique Corbera, que es en España un pionero de la biodescodificación. Bueno, él hizo sus primeras demostraciones, eligió Cuba. Vieron que Cuba es un centro médico muy importante, muy elevado tecnológicamente y desde la investigación. Y bueno, y empezó a hacer sus primeras demostraciones en Cuba. Y ahora en Cuba ya está utilizándose en los hospitales la biodescodificación. Hay un proyecto para hacerlo parte de la carrera universitaria, ¿no? O sea, es ver biológicamente cómo funciona nuestro cuerpo. Claro. No es una cosa en la que uno puede creer o no creer, ¿no? Simplemente es mirar biológicamente que nuestro cuerpo siempre da una respuesta digamos, a los estímulos externos. Vamos a dar un ejemplo muy tonto para que se entienda. Voy caminando por la calle, me ladra un perro en una casa, me sale un perro y me ladra. ¿Qué pasó en mi cuerpo? Instantáneamente estoy con taquicardia, la adrenalina, ¿no? Se genera una reacción química en el cuerpo, físicamente notable por mí, ante un estímulo externo, que fue un ladrido de un perro que me salió a morder. Claro. Entonces, así funcionamos todo el tiempo. Todo lo que pasa afuera y todos los estímulos externos generan en nosotros emociones, cambios a nivel biológico. Bueno, y una enfermedad no es más que eso, es una respuesta adaptativa de nuestro inconsciente biológico a una situación externa de estrés, ¿no? Entonces, si uno puede comprenderlo así, puede darse cuenta que así como algo me enfermó, si yo tomo conciencia de qué fue lo que me enfermó y cuál fue el conflicto emocional que existió en mi vida, puedo hacer el camino para atrás. Puedo digamos, desactivar el síntoma. Claro. Lo cual es imposible si no lo sé, si no tengo conciencia de con qué tiene que ver, ¿no? Sí. Por ejemplo, te doy otro ejemplo cualquiera, ¿no? Lo que se llaman enfermedades crónicas. Desde la medicina, ¿viste? Dicen, usted toda la vida va a tener esto, usted toda la vida va a tener que tomar una pastillita para esto. Bueno, lo que pasa es que muchas veces la persona está expuesta todos los días al mismo conflicto. Entonces, eso es lo que pasa. No es que la enfermedad quizás sea crónica, sino que el conflicto en mi vida persiste. Suponete que yo vivo en una casa con 10 personas, vamos a inventar cualquier situación, y me siento totalmente agobiada y presionada, y estoy vivo con cistitis. Y si usted va a tener cistitis crónica toda la vida, ¿por qué? Cistitis, a ver, desde lo biológico, ¿qué hacen los perros cuando llegan a un lugar? Hacen pis en un árbol, ¿sí? ¿Qué están haciendo? Marcando su territorio. Entonces, si yo tengo una cistitis, posiblemente esté sintiendo biológicamente un conflicto en mi territorio, en mi casa, me siento invadida, me siento respetada, y mi cuerpo, para bajarme ese estrés, ¿qué hace? Me genera una cistitis, para que yo genere más orina para marcar mejor mi territorio. Es totalmente simbólico nuestro inconsciente. Claro. Esto es lo interesante. Y además, como que todo lo que yo crea en mi inconsciente, eso va a ser. Pues fíjate qué nos pasa en los sueños. En los sueños yo tengo una pesadilla. Sí. ¿Qué me pasa? Estoy soñando que me corren, que me persiguen, que me van a matar. Me despierto con la respiración agitada, el corazón a 1000, con una sensación física, real, y una reacción química de mi cuerpo ante una idea. Que es que creía que me estaban corriendo. La mente... ¿Entendés? Entonces, hay toda una unión entre mente, cuerpo y emociones totalmente indivisible. Entonces, la descodificación intenta, digamos, encontrar, como te decía en la primera instancia, la emoción que generó el síntoma. Y después que la persona no le tema, porque es una parte nuestra. Es algo que me está diciendo, mira, hace falta que hagas un cambio en tu vida, ¿no? Porque si yo estoy expuesta a una situación X, la que sea, y me quedo, mi síntoma va a seguir estando, o va a empeorar, o por ahí me voy a morir directamente, porque me voy a agotar vitalmente. Entonces, saber que si, digamos, poder asociar con qué conflicto de mi vida tiene que ver mi síntoma, me brinda una herramienta muy importante, que es hacerme dueño de mi proceso de curación. Si quiero cambio, curiosamente uno ve a veces muchas personas que no cambian, lo cual a veces a uno les da como una especie de impaciencia. Y por otro lado hay que aprender a respetar a cada persona en sus decisiones, ¿no? Claro. Pero muchas veces también pasa que, a ver,
que las enfermedades nos resultan funcionales, ¿no? Claro. No, ese ejemplo clásico de la suegra que el hijo se le va a casar y entonces le agarra siempre el ataque cuando se está por casar. A ver, pero este es un ejemplo gracioso, pero es bien gráfico. ¿Para qué le sirve a ella su enfermedad? Para retener al hijo, ¿no? Bueno, funcionamos así todo el tiempo sin darnos cuenta. Y en realidad las enfermedades nos sirven para algo. Ajá. Siempre sirven para algo. Hay como un beneficio en la enfermedad, aunque parezca re loco y contradictorio. Para algo me está sirviendo la enfermedad. Ajá. Para llamar la atención de los que tengo alrededor. Podríamos encontrar un montón de explicaciones, ¿no? Qué bueno, Patricia. Impresionante. Bueno, ¿y cuánto vamos a decir los lugares? Exactamente. A ver, sí. Hoy a la tarde, a las 19:30, en Electra Restobar, hacemos una charla, ya te digo, gratuita, informativa, para que puedan ir, escuchar y preguntar todo lo que quieran preguntar, porque hay mucha cosa como incierta con respecto a esto, mucha curiosidad a veces y mucho desconocimiento también. Sobre los dos temas. Sobre los dos temas, sobre constelaciones familiares y sobre descodificación de enfermedades. Y yo por ahí sugiero a la gente que se anime, ¿no? Porque uno mira alrededor por ahí y ve que no se vive bien en general, ¿no? Hay mucha gente cada vez con más enfermedades, gente como muy anclada en muchos sufrimientos, y siempre hay herramientas que pueden ayudarnos a corrernos de esos lugares, ¿no? Sí, claro. Eso es una invitación. Pero digamos, entonces hoy sería 19:30 en Electra, esta charla gratuita, y mañana en Alsina 829, a las 19 hacemos un taller de constelaciones familiares, que ahí vamos a trabajar específicamente con esta técnica, ¿no? Otra cosa que por ahí me gustaría decirles es que a veces hay como un prejuicio de que en un lugar donde nos conocemos, muchas personas les pasa esto, ¿no? Claro. Y es respetable, pero para esas personas les digo que por ahí pueden ir al taller y no constelar, digamos, ver el tipo de trabajo que se hace, compartir la experiencia, que es algo realmente digno de conocerse, porque va por un lugar totalmente diferente, ¿no? Pero además es como que se comparte una sintonía tan profunda desde un lugar tan diferente al cotidiano, que lo anecdótico queda relegado a un lugar, pero allá lejos. Se siente de una manera y además le pasan a uno tantas cosas, a todos los presentes, se les mueven tantas cosas internamente, que si fue tu mamá, tu papá, pero pierde absolutamente su importancia, ¿no? Bien. Se comparte algo muy muy valioso. Claro, podemos hacer esto es el viernes, ¿no? Esto es el viernes a las 19. Y llevarnos también algo. Solamente presenciando ese taller, estando ahí. Siendo participante, te van a pasar un montón de cosas muy interesantes para tu vida y para vos. Porque, ¿sabes por qué? Porque no somos tan originales en los conflictos. Claro. Todos creemos que nuestra historia es la terrible, que es la peor, que mi familia. A todo el mundo le pasan cosas, todo el mundo va por la vida con su cara normal y detrás de eso hay un montón de cuestiones, a todos nos pasa, estamos todos igualados en ese aspecto. Entonces uno se da cuenta que todos somos iguales en un punto, ¿no? Y que estamos todos conectados también, que esto es algo bastante valioso, me parece, en este mundo tan tecnologizado, poder ir por otros lugares, ¿no? De la conexión con el otro, del amor hacia el otro, me parece que son cosas que nos están haciendo bastante falta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes, chicas, por invitarme, muchas gracias.